Hoy vamos a comenzar una nueva serie y esta serie nos va a llevar aproximadamente 3 meses, porque vamos a comenzar a estudiar sobre un libro de la palabra de Dios. Hacía rato que no estábamos haciendo esto, estábamos teniendo series de temas justamente de mensajes temáticos, pero vamos a comenzar este año estudiando un libro. Este libro ya lo enseñamos acá, pero vamos a hacer una prueba, una pequeña prueba. ¿Quiénes estuvieron acá en la iglesia hace 10 años? Levanten la mano. Los locos del equipo que vinimos de seguro. Porque esta serie la vimos en el año 2015, así que para todos los demás es algo totalmente nuevo. Lo lamento por los muchachos que nos acompañan desde hace más de 10 años y mi familia. Capaz que todavía tienen algo en la memoria, ahora capaz que escuchan el mensaje y dicen, me acuerdo que, no, pero todos los demás es todo nuevo para ustedes, así que me quedo tranquilo. ¿Y cuál libro es? Bueno, el libro es Primera Tesalonicenses. Así que vamos a estar viendo en estos domingos justamente este libro, Primera Tesalonicenses, ¿no? Así que voy a pedir que por favor abran sus Biblias allí y hoy vamos a ver el primer capítulo, porque son solamente 10 versículos, hay mucho, siempre hay mucho para hablar acerca de la palabra de Dios, pero hoy creo que vamos a poder abarcar todo el capítulo sin problema. El capítulo 2 ya es más largo, tiene 20 versículos y entonces este va a ser más largo. El capítulo 4 también, ¿no? Entonces ahí quizás dediquemos 2 domingos. Pero hoy vamos a ver el primer capítulo de Primera Tesalonicenses. Y lo primero que voy a hacer brevemente es colocarlos en el contexto. ¿Qué pasaba cuando Pablo escribió esta carta? En primer lugar, lo que les quiero decir es que es la primera carta que Pablo escribe, así que no hay mucha doctrina. La carta doctrinal de Pablo, después de recibir la revelación del Señor, la carta que resume toda la doctrina es Romanos. Romanos tiene toda la doctrina cristiana y en orden. Esta es la primera carta que él escribe, entonces no vamos a ver mucho, no tanto de doctrina, sino que vamos a ver especialmente 2 temas principales. El primero son temas de vida cristiana y el segundo es el tema de la venida del Señor, ¿no? Que es una de las tremendas o grandísimas esperanzas que el Hijo de Dios tiene, ¿no? Creo que la esperanza bienaventurada es saber que un día vamos a estar en el cielo con Él por una eternidad, pero la otra esperanza que también nos anima, ¿cuántas veces, no? Habremos pensado, Señor, ¿cuándo vas a venir a buscarnos, no? En nuestra vida, especialmente los que tienen muchos años. Esa es otra esperanza, esa es otra esperanza bienaventurada, ¿no? La esperanza de que el Señor Jesús nos va a venir a buscar y va a rescatar, por decir así, del tiempo del juicio que la Biblia habla como la tribulación y la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por ese tiempo justamente porque Dios en su amor y en su cuidado que tiene para con sus hijos va a venir a rescatarlos para sacarlos de la hora del juicio que va a llegar sobre toda la tierra. Y la verdad es que algunas veces en nuestra vida nuestra oración ha sido de todo corazón, ¿no? Señor, Maranata, ¿no? El Señor viene a buscarnos, nos viene a llevar. Entonces, esos son los 2 temas principales que uno puede encontrar acá en la carta. Esta es una carta que le escribió una iglesia que está en una ciudad que ahora existe, ¿no? Pero no se llama así, se llama Salónica, no Tesalónica, porque los tesalonicenses, ¿dónde vivían? En Tesalónica, ¿no? Bueno, ahora le sacaron la T, y cuando vos, si querés fijarte en el mapa de Grecia, vas a encontrar una ciudad que se llama Salónica. Bueno, esa era la ciudad a donde estaban estos creyentes a los cuales Pablo le escribe. Y es más,
si vos vas ahí a Grecia, a Salónica, vas a encontrar, creo que es una de las pocas iglesias donde se encuentran las ruinas, iglesias que están nombradas en la Biblia, ¿no? Ahí tenés los restos de la iglesia en Tesalonicenses o en Tesalónica. Ahora, bueno, ¿qué pasó con la historia de esta gente? Esta gente tiene, y vamos a ver en este capítulo, que tienen un comienzo ejemplar. Y también nosotros tenemos ahora un comienzo, el comienzo de este año. Ahora estamos arrancando, estamos a 4 días del primer año y estamos comenzando el año. Y ojalá que este comienzo ejemplar que vamos a ver de los creyentes acá en Tesalónica pueda ser un comienzo que nos inspire a nosotros también tener un comienzo ejemplar, así como ellos lo tuvieron. ¿Pero por qué fue un comienzo ejemplar? Bueno, cuando uno busca justamente la historia de cómo se formó la iglesia en Tesalónica, tenemos que ir al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos no voy a leerlo porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero te voy a decir cuál fue el capítulo, es Hechos 17. En Hechos capítulo 17 tenemos ahí la historia de cómo comenzó la iglesia en Tesalónica. Y comenzó como siempre ocurría en los viajes de Pablo. Pablo llega con su equipo y lo primero que hace es va y predica en las sinagogas. Y entonces dice que por 3 días de reposo, dice el versículo 2, discutió con ellos. Discutió acá no es la palabra como nosotros ahora entendemos como discutir, ¿no? De pelearse, de gritarse, de insultarse o todo ese tipo de cuestiones. La palabra acá discutir es la discusión de los filósofos griegos, ¿no? La discusión socrática, esa discusión donde uno hacía por medio de preguntas, el otro le contestaba, entonces se argumentaba, entonces esa es la palabra discusión. Así que él estuvo ahí 3 días de reposo. Pregunto a ustedes, ¿cuántos días normales son o abarcan 3 días de reposo? ¿Cada cuánto hay un día de reposo? Cada 7. Entonces, 3 días de reposo, 21 días. Así que la historia de la iglesia en Tesalónica nos declara que esta iglesia se empezó a formar con solamente 21 días de antigüedad. ¿Por qué? Porque a los 21 días dice que los judíos, teniendo celos, agarraron unos muchachos que algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y Pablo y su gente se tuvo que ir. Lo metieron preso a Jasón, pobre, asaltaron su casa, entonces pagaron una fianza de Jasón, lo soltaron, pero Pablo y su equipo se tuvo que ir. Así que estos creyentes de los que vamos a leer en estos versículos ahora, tenés que pensar que son creyentes que solamente estuvieron con los apóstoles 20 días o 21 días. Vos imaginate que capaz que un día aceptaste a Cristo como Salvador y solamente estuviste 20 días en una iglesia y después te desapareció el pastor, los líderes, no quedaron nadie, quedaron solamente los que se convirtieron. Ponele que vinieron, hicieron una campaña, hubo unas decisiones, se empezaron a juntar en una casa, a tener reuniones caseras y resulta que a los 20 días hay una persecución y todos los misioneros, pastores y todos los que más o menos sabían algo de Biblia tuvieron que salir e irse a otro lugar. ¿Qué harías vos? Solamente con 20 días de creyente, sin tener a nadie que la Biblia dice que puso para enseñarte, para animarte, para ayudarte, para responder tus preguntas y tus dudas, no los tenés. Ya sé, me vas a decir que teníamos el grupo de WhatsApp de la iglesia de... No. Ah, que ibas a mandar No, tampoco. ¿Que podías prender la No, nada de eso. A lo sumo podías llegar a recibir como recibieron esto que venía en una cosa que se llamaba pergamino. Pero quién sabe cada cuánto venían, ¿no?
cuando todavía no existían todas estas cosas que acabo de nombrar, así que imagínense la edad que tengo. Ya esto lo conté, muchos lo deben saber, pero algunos no. José y Marcela Martínez estaban en Venezuela, ustedes lo conocen, la mayoría, José y Marcela. Ahora están en España disfrutando de su primer nieta y van a volver en unos días. Pero ellos estaban en Venezuela y nosotros acá en Argentina y nos escribíamos. Y nos escribíamos por medio del correo, el correo argentino y allá el correo venezolano, y el correo argentino recibía el correo venezolano. ¿Saben cada cuánto recibíamos cartas? ¿O cuántas cartas piensa que recibíamos en un año? De Marcela y José, que nosotros escribíamos. ¿Y cuántas recibíamos de ellos? 5. 3, dice Andrés. ¿Alguno otro más? 12, dice Alicia. Bien, me gusta la gente positiva, pero la que le pegó fue Andrés. 3 cartas. Cada vez que yo escribía, me venía la respuesta a los 4 meses. Porque iba 2 meses para allá, y ellos ponele que a veces capaz que estaban ocupados, tardaban 1 o 2 semanas en contestar, 2 meses de vuelta. Así que, imagínate, le escribía en enero, tenía la respuesta en abril, volvía yo, porque a mí me gusta mucho escribir, entonces enseguida escribía la carta contando todo lo que había pasado estos 4 meses, la mandaba en abril, mayo, junio, julio, en agosto venía la respuesta. Escribí enseguida en agosto y en la otra última carta del año decía ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! Porque ya estábamos en diciembre. Así que más o menos vos tenés que pensar que las cartas y los pergaminos de los cuales se escriben, porque estas epístolas son cartas, una epístola es una carta. Esta carta le llegó, quién sabe cada cuánto tiempo, y en aquella época las cartas se iban compartiendo entre las iglesias. No es que, bueno, Pablo le escribió a Tesalónica y los de Tesalónica se guardaron la carta y no se la mostraron. No, ellos después se la mandaban a la Odisea, que capaz que estaba cerca, o alguna otra ciudad, para que ellos también la leyeran. Y después cuando Pablo le escribía a la Odisea, los de la Odisea venían y se la compartían a los de Tesalónica. Pero eso era lo que tenían. Así que imagínate, 20 años de creyente y lo único que recibías es una carta que Pablo le escribió, y quizás a los 3 o 4 meses, 6 meses, un año, recibías otra carta más de que Pablo le había escrito a una iglesia de una ciudad que estaba cerca y te la compartió. Ahora imagínate todo esto para que veas cómo ellos respondieron y por qué es un comienzo ejemplar. Y cómo esto nos puede ayudar a nosotros a poder ser imitadores para poder también tener un comienzo ejemplar en nuestro año que comienza para nosotros en estos días. Así que vamos a leer, y vamos a leer como a veces hago yo, un versículo yo y un versículo todos ustedes. Así que yo voy a empezar con el versículo impar y ustedes van a leer los pares, todos juntos, ¿ok? ¿Están listos? ¿Tienen su Biblia ahí abierta? Los venezolanos dicen amén cuando tienen, ¿no? Cuando tienen amén. Entonces, vamos a leer. Yo voy a leer el versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hacemos vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, imitado, recibiendo
de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Viendo de vosotros la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo los convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bien, ahí tenemos todo el capítulo y esta es la lectura de lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Y en primer lugar vamos a ver 3 características de un buen comienzo. Les dije que la iglesia de Tesalónica había comenzado bien. Y ese comienzo bien tiene ahí 3 características. Esas 3 características están en el versículo 3. La primera característica es la obra de vuestra fe. La segunda característica es el trabajo de vuestro amor. La tercera característica es, ¿qué cosa? A ver, búsquenlo ustedes. ¿Cuál es? La constancia en la esperanza. Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor, constancia en la esperanza. Primero, la obra de vuestra fe. Miren, una verdadera fe muestra obras. ¿Saben qué? En el último tiempo estamos llenos, y se lo digo, es malo, pero igualmente es algo que no vamos a poder evitar. No se lo estoy queriendo decir como, tenemos que solucionar este problema, porque ¿saben qué? No se va a solucionar. ¿Saben por qué? Porque las parábolas del reino, Mateo 13 habla de eso. ¿Y qué habla la parábola de Mateo 13? Habla del trigo y la cizaña. Y dice que la parábola, dice que el reino va a ser un campo donde va a haber trigo y cizaña. Y el trigo es el símbolo del creyente verdadero y la cizaña el trigo del creyente nominal que no es verdadero. ¿Y cómo se diferencian? Bueno, se diferencian por esto. La fe del creyente verdadero muestra obras. Obras buenas, por supuesto. Estamos llenos en la obra de Dios, en el reino de Dios, de gente que es cizaña, que ¿sabes qué? Se la pasan hablando del Señor. Sí, porque el Señor me mostró y sabes que el Señor me dijo y yo voy a poner todo para el Señor y el Señor me mostró y yo me rendí delante del Señor porque voy a hacer esto y resulta que el otro domingo se quedó dormido, le sonó el despertador y dijo, ay no, estoy cansado, agarro y me quedo en mi casa. Pero ¿cómo? Hace 7 días habías rendido tu vida al Señor. Así es, lleno de gente que habla de lo grande que es. ¿Sabes? Me cansé en estos últimos años de escuchar personas que llegaban acá diciendo que creían en Jesucristo. No, yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Sí. Resulta que después cuando le tenés que decir, mira hermanito, o mirá, Juancito, Pepito, Marcelita, lo que fuera, me parece que esto tenés que agarrar y mejorarlo porque no es la obra de un verdadero hijo de Dios. Te empiezan con que, bueno, pero la Biblia resulta que no es tan importante. La Biblia sirve para algunas cosas sí, pero para otras no. Bueno, no es tan así. A mí me parece que... Bueno, cizaña. Vos querés saber si una persona realmente es creyente. ¿Viste cuando vos decís, tengo dudas si algún familiar mío es creyente? Porque habla, ¿sabés lo que entendí también? Y esto me pasó también en mi trabajo. Ahora ya estoy jubilado, pero en mi trabajo teníamos un montón de gente que tiene vocabulario cristiano. Me saludan ahora para fin de año y me dicen, bendiciones, Claudio. Y vos sabés que recontra inconverso. Pero hablan igual que los creyentes. ¿Sabés cuál es la manera de saberlo? Fíjate sus obras.
Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Vos decís que sos creyente? Mostrámelo con tus obras. ¿Cuáles son las obras? Bueno, vamos a ver algunas de las obras hoy. Pero estoy seguro que cada domingo cuando venís y escuchás la palabra de Dios, o la escuchás en el club bíblico, o la escuchaste en el pre, o en la escuela dominical, o la escuchás en la semana en YouTube, o en alguna, o en la hora silenciosa, o donde fuera, estoy seguro que la palabra de Dios te dice, mirá, esto tenés que hacer. Eso es la obra. Y por medio de hacer eso, vos vas a demostrar que realmente sos creyente verdadero y se va a asegurar también tu corazón. Porque vos vas a estar seguro, porque vos vas a tener deseo de hacerlo. No lo vas a hacer por obligación, lo vas a hacer porque vas a decir, realmente necesito esto. Ahora, en segundo lugar, tenés ahí, por ejemplo, una de las obras del creyente que tiene verdadera fe. Dice, el trabajo de vuestro amor. ¿Sabés? Muchas veces ya han escuchado ustedes, muchas veces, y como decía Pablo, ¿no? Para mí no es molesto repetir las mismas cosas, pero la vida del Hijo de Dios es una vida de servicio. Estamos acá, Dios nos salvó con un propósito, y el propósito es que podamos ser de bendición al otro. Algunos serán más, otros serán de menos bendición, pero siempre dentro del corazón está el deseo de pensar en el otro. No de pensar en sí mismo, sino de pensar en el otro. Y ahí tenemos estos creyentes de Tesalónica, que estuvieron solamente 20 días con los que le enseñaron de la Biblia, dice que tenían un trabajo hecho o basado en el amor a Dios. Ellos aman a Dios y como aman a Dios trabajan. Ahora, esta palabra trabajo se usa muchas veces en la Biblia para hablar del servicio. Y define una palabra que es un trabajo que es extenuante. No es, a veces algunos, ¿no? Buscan trabajo, pero buscan el trabajo de decir, ¿qué trabajo querés? Quiero un trabajo que pueda ganar mucha plata y me pueda esforzar lo mínimo posible. O sea, estar sentado enfrente de una computadora mirando a ver qué es lo que pasa y diciendo, esta página web es buena, o esta página web es mala, o este jueguito es así. ¿No? ¿A quién no le gustaría tener un trabajo así? Pero no es el concepto de trabajo de vuestro amor acá. Y tenemos muchos versículos, voy a leer solamente algunos, que están en mismo Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Capítulo 3, versículo 5, dice que al final, ¿no? Dice que él tenía miedo, no sea que hubiese llegado el tentador y los hubiese tentado, y dice que vuestro trabajo resultara en vano. Capítulo 5, versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y siempre la palabra trabajo ahí es un trabajo que implica dolor, que es arduo, que cuesta. Es como la iglesia de Éfeso, ¿no? Que dice que tenía obras, ¿no? El peligro de Éfeso fue que perdió el primer amor. Esas obras las hacía por obligación, las hacía por rutina, las hacía para seguir demostrando que Éfeso era la mejor iglesia, ponele, ¿no? Hacia los demás, una iglesia súper activa,
pero la verdad es que el problema de Éfeso era que había perdido el primer amor. Pero saben, Dios nos llama a servir a otros y ese servicio es un servicio sacrificado, ¿no? Es un servicio que cuesta, no es un servicio que, bueno, lo hacemos sin que nos cueste nada. La verdad que lo que no cuesta nada, nada vale, ¿no? Dice la frase. Si no te costó nada, es porque nada valió. ¿Y sabes qué? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que vale un alma, ¿no? De lo que vale un alma. Si nos diéramos cuenta de lo que vale un alma, que es eterna, nos daríamos cuenta que ese arduo trabajo vale la pena porque el alma vale mucho. El alma de aquellas personas que tenemos en la iglesia o que Dios pone en tu vida, no sé, en el trabajo, en el vecindario, en la familia. La última característica de un buen comienzo es la constancia en la esperanza. ¿Sabes? Muchas veces vamos a vivir momentos difíciles. La vida no es color de rosa, ¿no? Decimos como siempre, ¿no? La vida va a tener momentos felices, también va a tener momentos difíciles, ¿no? Acá en Argentina somos campeones en ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo ya tengo mi edad, ya creo que pasé 3 crisis económicas mínimo, que me acuerde, ¿no? Crisis económica seria, no crisis económica que es una corrida cambiaria que dura 10 días. No, crisis económica, crisis. Y estoy seguro que muchos de los que tienen edad un poquito ya crecida se van a acordar de crisis económicas que vivieron, ¿sabes? Acá dice que tenemos que mantenernos constantes, teniendo paciencia, a pesar de los tiempos difíciles. Ellos habían vivido tribulaciones. Acordate que Jasón, por ejemplo, que era el que los tenía en la casa, tuvo que estar preso. Imagínate Jasón preso ahí diciendo, estoy preso porque tuve que hospedar a Pablo y a su gente. ¿Qué hice yo de malo? Nada. Y tuvo que pagar una fianza para que lo liberaran. Ahora, Jasón probablemente sea una persona de mucho dinero y bueno, quizás no le costó tanto. Pero cuando uno se pone a pensar lo que invirtió, no es decir, lo traje a estas personas para que predicaran el Evangelio y al final terminé pagando una fortuna, habrá dicho Jasón. Pero ¿sabes qué? Un comienzo ejemplar tiene una fe que hace obras, un trabajo que es arduo y se mantiene firme a pesar de las dificultades. ¿Cuántas veces hemos visto personas que arrancan con todo, ¿no? Ponele, se convirtieron acá con Pablo cuando fue a Tesalónica, pero cuando se armó el lío a los 20 días, estoy seguro que de ahí, de ese grupo, Jasón habrá quedado firme, pero hay unos cuantos que no habrán dicho, no, esto es una locura, en esto no me voy a meter. Se dieron media vuelta y se fueron. ¿Y cuántas veces a veces tenemos gente en la iglesia que vienen con todo el ánimo y el entusiasmo hasta que tienen el primer problema? O el segundo, o el tercero, y dice, no, esto no es para mí. O sea, Dios me está mostrando que no tengo que seguir más por este camino. La verdad es que justamente es al revés. Porque dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada como por fuego, ¿no? Para que sea más preciosa que el oro, dice Pedro. O sea que cuando vos y yo somos probados por una dificultad, se nos está probando nuestra fe. Para que salga bien salida justamente de la prueba y para que saquemos las escorias. La prueba de Dios no es para castigarnos, no es porque Dios es malvado, no es para eso. La prueba de Dios es para que salga de nuestro corazón lo que hay adentro y nos demos cuenta nosotros de lo que tenemos malo y lo saquemos. Por eso tenemos que mostrarnos constantes. Cuando te llegue el momento de la prueba, te tenés que mostrar constante para ver qué hay en tu corazón, para ver qué es lo que hay que sacar de ahí, ¿no? Y no piensen que yo no soy probado en mi fe. Por supuesto que somos probados, todos somos probados en la fe. Quizás algunos en un nivel, otros en otro nivel, pero cada uno de nosotros somos probados en la fe. Y cada uno de nosotros a veces
respondemos bien y nuestra fe sale como el oro. Y a veces respondemos mal y nuestra fe resulta que parece que es de cartón, porque la pones en el fuego y no quedó nada, cenizas. Pero si vos querés tener un buen comienzo en tu vida este año, como lo tuvieron los tesalonicenses, acordate de estas tres cosas: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Ahora, ¿por qué tenían estas tres características? Bueno, porque ellos habían hecho una elección. Fíjate el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En algunas versiones está al revés, porque en algunas versiones, miren, yo me fijé en el original. Sabés, en el original, la palabra en el original es la misma. Pero si vos la aplicás en primera persona, te dice la elección de Dios. Si la pones en primera persona, se traduce como la tradujo Valera, vuestra elección. Pero si la pones en segunda persona, es la elección del otro. Y como está hablando, dice, hermanos amados de Dios, ¿quién es el otro? Dios. Entonces termina, algunos lo agarran, depende por supuesto de su posición doctrinal, ¿no? Depende de su posición doctrinal. Van a traducirlo, la elección de Dios o la elección de ellos. ¿Qué problema, no? Bueno, no tanto, no tan grave el problema. ¿Sabes por qué? Porque la elección de Dios se basa en su preconocimiento. Dios ya conocía cómo iba a responder Jasón y sus creyentes, los creyentes de Tesalónica. Y como él ya sabía cómo iba a responder, los eligió. Esa es de una manera. Ahora, si querés, vamos a traducirlo como dice Valera, mejor todavía, porque los tesalonicenses habían hecho una elección. Dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Y cuál fue la elección? La elección fue recibir la palabra con gozo. Dice, por vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahí está, recibir con gozo. Y la palabra recibir ahí, y ahí tenemos ese resultado del comienzo, ¿no? El resultado del comienzo ejemplar. ¿Por qué tuvieron este comienzo ejemplar de obras de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza? Porque en primer lugar hicieron una buena elección cuando vino la palabra de Dios, eligieron bien. ¿Y cómo eligieron? Eligieron recibir con gozo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos habían sido perseguidos. Igualmente dice que recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. El problema es, ¿qué significa recibir? Bueno, la palabra recibir acá es una palabra que significa admitir, ¿no? Admitir. Cuando uno admite algo, ¿no? ¿Qué está diciendo o qué actitud está teniendo? Cuando decís, bueno, la verdad, admito que, qué sé yo, ponele, admito que el Manchester City ahora realmente no está jugando tan bien como jugaba hace 5 años atrás. ¿Qué estás haciendo? Darlo por cierto, bien. ¿Qué otra cosa? Reconocerlo. Entonces, ¿qué? Aceptarlo. Aceptarlo como verdad, claro. Aceptarlo, recibirlo para uno. La pregunta que te quiero hacer hoy, si querés comenzar el año, ¿qué vas a hacer con la palabra? La palabra que estás escuchando hoy mismo. Hoy mismo te acabo de decir hace unos minutos que vuestra fe tiene que dar obras, que el trabajo que querés hacer te va a significar esfuerzo y que tenés que ser constante a pesar de las dificultades. ¿Cómo
lo vas a recibir? ¿Cómo lo vas a admitir como hicieron ellos? ¿Lo vas a tomar por cierto? ¿O vas a empezar a decir, bueno, pero lo que pasa es que yo a la edad que tengo resulta que el esfuerzo no es tan esfuerzo para mí porque resulta que yo tengo estas dificultades y las pruebas, no sabes las pruebas que estoy pasando. Entonces vos empezás a... No estás admitiendo, no lo estás recibiendo. Y vez tras vez Dios en su amor nos habla vez tras vez, para que nosotros podamos tener esta actitud ejemplar de los tesalonicenses. Y dice, recibir con gozo la palabra, pero en vez de recibirla con gozo, empezamos a poner excusas, ¿no? Y esta recepción de la palabra termina como resultado en que ellos fueron imitadores. Fíjate, versículo 6, dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ellos fueron imitadores de Dios, del Señor Jesucristo, en realidad, imitadores del Señor Jesucristo, imitando a Pablo y a su equipo, porque habían recibido con gozo la palabra implantada. Una recepción bien dispuesta. ¿Sabes? Tenemos que cuidarnos de eso. Porque nuestra vida es como un barco. La palabra de Dios usa muchos ejemplos para que nosotros podamos entenderlo, porque la verdad es que a veces somos medio duros, ¿no? Entonces Él usa ejemplos claros para que podamos entender. Y uno de los ejemplos que utiliza de nuestra vida es de un barco. Y sabes, en Hebreos teníamos, por ejemplo, judíos que habían aceptado a Cristo como Salvador al principio, pero ahora estaban pasando algunas pruebas y estaban dudando. Y entonces el escritor de Hebreos le escribe un versículo que quisiera que podamos prestar atención. Dice, Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabes? Si no atendemos a la palabra, nos vamos a terminar deslizando. Y la idea de deslizar acá es muy interesante. La idea de deslizar es la de un barco que está atado en el puerto. ¿Vieron que en los puertos tienen una especie de honguito? Y entonces ahí atan la cuerda. ¿Para qué atan la cuerda ahí? ¿Para qué piensan que atan ahí una cuerda? Para que el barco no se vaya. Y la idea de deslizarse es que aflojan esa cuerda, se afloja la cuerda y el barco, o sea, viene las olitas, ¿no? Y empieza la marea y empieza el barquito, empieza y cada vez más lejos, hasta que un momento, no en un día, la cuerda se suelta toda y el barco se aparta del puerto y se desliza. Y esa es la idea de acá. Y la palabra de Dios hoy te dice, atendé lo que estás oyendo, porque si no lo atendés, podés llegar a deslizarte. Un día, sin darte cuenta, porque ¿sabes qué? La marea es así, es despacito, no viene un tsunami. A veces vienen los tsunamis, pero normalmente no viene el tsunami. Viene la marea de a poquito, de a poquito, y de golpe, hace 2 meses que no venía a la iglesia. Y porque un domingo te sentías mal, y está bien. Todos podemos enfermarnos. Y el otro día hacía mucho frío. Bueno, y el otro día resulta que estabas ocupado. Y el otro día tenías que estudiar. Y el otro día saliste y justo pasó el colectivo y sabés que viene cada 40 minutos, entonces no, ahora yo llego retarde, agarré y te volvés a la cama. Y el otro día, y de golpe ya ni sabés cuál es la dirección de la iglesia, porque de a poquito, te deslizaste y así vas terminando. Recordá, hoy algunos de ustedes quizás tienen que elegir como eligieron los tesalonicenses. Elegir aceptar a Cristo como Salvador. ¿Qué vas a hacer con esa elección? ¿Querés tener un comienzo ejemplar
un buen comienzo este año, lo primero que tenés que hacer es una elección correcta, elegir por Cristo. Lo segundo que tenés que hacer es una recepción gozosa, aceptar lo que te dice la palabra de Dios para tu vida. La tercera cosa, el tercer resultado de este comienzo ejemplar es una comunicación esperanzada. Fíjate versículo 8 al 10, dice, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, partiendo de vosotros. No solo en Macedonia, sino en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que los recibiste y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos. Fíjense, ellos divulgaron la palabra. O sea, empezaron a hablarle a los otros que vivían en Tesalónica, pero no solamente en Tesalónica, en las otras ciudades de Macedonia. ¿Dónde queda Macedonia? Y Macedonia queda en el norte de Grecia, ¿no? Antes no existía Macedonia. Ahora hay un país que se llama Macedonia, ¿no? Hasta juega las eliminatorias del Mundial y todo. Y no sé si hay uno que es Macedonia del Norte también. No sé, se está dividiendo Europa, se está dividiendo en 1000 países, pero Macedonia ahora existe. Está en el norte de Grecia. Vos tenés Grecia casi así, y para este lado, eso es Macedonia. Y entonces, de Tesalónica salió la palabra, dice divulgada, acá la palabra es una palabra que es como cuando suena una trompeta o un trueno, ¿no? Esa palabra sonó como una trompeta en todo el lugar. No solamente en Tesalónica, sino dice en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Dice, Pablo no tenía necesidad de hablar nada. Dice que la gente de Macedonia y Acaya y todo, dice que ellos cuentan lo que los de Tesalónica habían hecho, cómo habían recibido con gozo la palabra de Dios y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar la venida del Señor Jesucristo. Qué increíble, ¿no? ¿Sabes qué buenísimo sería? Que pudiéramos ir a Villegas y decirle sí, porque en Palomar no sabés lo que... Sí, ya sabemos. Los mismos de Palomar llegaron acá y nos contaron. ¿No sabés cómo se corre el rumor de la iglesia de Palomar, lo que está haciendo allá en Villegas? A 45 minutos de acá, ¿no? Qué bueno, qué bendición sería para los que vamos a Villegas alguna vez y poder escuchar que ellos saben de cómo Dios cambió la vida de nosotros acá en Palomar, cómo recibimos la palabra de Dios, cómo nos convertimos para servir al Dios vivo y verdadero. Tremendo. Una comunicación esperanzada. Una recepción gozosa, una comunicación esperanzada. ¿Sabes? A su alrededor, porque Macedonia estaba más cerca, un poquito más lejos en Acaya, y hasta lo último de la tierra, porque dice que en todo lugar, acá dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cómo se extiende nuestra fe acá en Palomar? ¿Cómo se extiende? Ellos se extendieron por medio de una ruta. La ruta se llamaba la Vía Ignacia, le hicieron los romanos. Llegaron a Siria, llegaron a Palestina, porque Acaya está en esa zona. O sea, no solamente en el norte de Grecia, sino en Turquía, toda esta parte, Acaya llegó por el testimonio de los de Tesalónica. Tremendo. Porque había una ruta que los romanos habían hecho. Los imperios romanos para hacer rutas eran espectaculares. Hay rutas que todavía existen. Hay puentes que todavía existen que hicieron los romanos. Y ellos aprovecharon la situación, aprovecharon la oportunidad. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de los de Tesalónica. Un comienzo ejemplar.
Hoy llegó este año, el primer domingo de este año, y ha llegado el momento de que quizás tengas que empezar a tomar decisiones, así como ya tomaste el 1 de enero y el 2 de enero y el 3 de enero, vas a tener que tomar decisiones, y una de las decisiones que vas a tener que tomar ahora es, bueno, ¿qué vas a hacer con Cristo? Y la otra, ¿qué tipo de trabajo vas a hacer para el Señor, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? Dios quizás hoy te está llamando a que puedas tomar alguna decisión de ese tipo. Yo quisiera que podamos reflexionar en este momento sobre esa decisión. Así que vamos a agachar nuestros rostros, vamos a tener un minuto de silencio con nuestros ojos cerrados o inclinados nuestra cabeza, pensando en qué vas a hacer hoy o qué decisión vas a tomar hoy. Tomar la decisión de después lo voy a pensar es tomar una decisión, es decir, hoy no. Eso es una decisión también. Vos decís, no tomé ninguna decisión. ¿Qué decisión tomaste? No, que lo voy a tomar la semana que viene. Bueno, hoy no. Esa es la decisión. ¿Qué vas a hacer hoy? Y quizás hoy Dios te habló y te diste cuenta que nunca tuviste a Cristo en tu corazón. Quizás te identificaste con la cizaña. Te digo, hay mucha gente que está así. No es que sos la única persona que está así, pero hoy Dios quizás te mostró que vos tenés que tomar una decisión para dejar de ser cizaña y empezar a ser trigo. Si es así, si hoy Dios te mostró eso y querés tomar la decisión de decir, hoy quiero dejar de ser cizaña, quiero dejar de ser esa persona que habla del Señor, pero resulta que vivo mi vida como se me da la gana o no muestro nada y quiero cambiar. Si es así, yo te voy a pedir que ahora levantes la mano porque quiero orar por vos. ¿Hay alguien así? ¿Que quiera hacer trigo en vez de cizaña? Quizás hoy te diste cuenta que el trabajo que querés hacer para el Señor no es un trabajo de amor. Y te diste cuenta que quizás no estabas pensando, considerando que es un trabajo arduo. Y hoy decís, Señor, yo quiero tomar una decisión para empezar bien el año y poder responder con un trabajo arduo, esforzado de amor. Y te diste cuenta que hasta ahora no lo hiciste o no lo estás haciendo, o lo hiciste en una época y después lo dejaste de hacer porque te cansaste, es así, y hoy querés cambiar. Yo quiero orar por vos también. Si es así, levanta tu mano. Es decir, Señor, hoy quiero esforzarme y hacer un trabajo de amor, como el de los de Tesalónica. ¿Hay alguien así? Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ¿alguien más? No voy a insistir más, porque voy a pensar de que o no querés o pensás que lo que haces es mucho, es suficiente, es arduo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de los creyentes en Tesalónica. Señor, haz que podamos seguir estudiando de este libro tan maravilloso para que también pueda ayudarnos a poder crecer en tu palabra y poder ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Señor, ahora te pedimos que nos acompañes en todo lo que vamos a hacer en el resto del día, los que vamos a ir a Villegas para que también nos utilices allá, también por los que vamos a trabajar o hacer diferentes cosas, nos ponemos todos en tus manos, porque son las mejores manos en las cuales nos podemos poner. Señor, gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén.